La Ilustración fue una época de profundos cambios ideológicos que revolucionó la Europa de los siglos XVII y XVIII y que dejó una huella imborrable en el pensamiento de la sociedad, sobre todo en países como Reino Unido, Francia y España. Aragón no escapó de aquella nueva corriente de pensamiento. La economía, la política, la ciencia y las artes sufrieron notables cambios. Hoy, en Reino y Corona, os invitamos a descubrir el siglo de las luces en Aragón. Bienvenidos. Hola chicos. ¿Recordáis que hablábamos el otro día de la Ilustración? Es un movimiento intelectual que surgió en Europa y que arrojaba luz sobre la Edad Media. Se puso de moda que la ignorancia se podía combatir con la ciencia. Fenomenal. La meta de la Ilustración era llevar a cabo una transformación social y económica de la sociedad de su momento, partiendo desde la reflexión personal, partiendo de la idea de que el hombre es el protagonista de su propio destino al margen de la religión. Y así, por ejemplo, Kant, que era un filósofo ilustrado, ¿qué dijo respecto a esto? Sapere aude. Muy bien, sapere aude, atrévete a saber. Ten el valor de que tu conocimiento te sirva para mejorar tu vida. Sapere aude es el título hoy de un blog educativo. Y estas personas que compartían estas ideas, ¿cómo se llamaban? Ilustrados. Muy bien, como vosotros. Sois ilustrados. ¿Y qué ilustrados famosos aragoneses conocéis? Goya. Muy bien, Cipri. Pignatelli. Muy bien, Pignatelli, perfecto ilustrado, fue el promotor de las obras del Canal Imperial de Aragón. Estos son dos, pero hubo muchos más, muchos aragoneses que llevaron a cabo importantes aportaciones a la sociedad y la economía de su tiempo. En Europa, el siglo XVIII marcó un antes y un después en la forma de ver la vida de una sociedad hasta la fecha muy conformada y con poca libertad de pensamiento. La Ilustración llegó al viejo continente a través de una corriente basada en una idea base: el ser humano podía combatir la ignorancia, la tiranía y la superstición e incluso podía cambiar el mundo. Con estas premisas llegó el siglo de las luces, llamado así por la expresión que los ilustrados utilizaban para avisar del profundo cambio que se avecinaba. Intelectuales como Newton, Montesquieu o Rousseau afirmaban que se podía terminar con las tinieblas de la humanidad a través de las luces de la razón. En Aragón comenzó a manifestarse muy tímidamente a mediados del siglo XVIII y con mayor intensidad hacia final de siglo. Aquellas ideas nuevas y revolucionarias para la época llegaron por diferentes vías, especialmente a través de la corte y de los Pirineos. La Ilustración aragonesa tuvo tres ramificaciones. Por un lado, pensadores que elevaron un movimiento ilustrado que nada tenía que ver con el poder central de la corte. Por otro, a través de las clases medias, que eran más afines a los ideales de la monarquía borbónica. Y en último lugar estaban los nobles con cargos políticos, militares o incluso científicos y médicos que aprovecharon esta apertura social para triunfar fuera de nuestras fronteras. Hasta el periodo de la Ilustración, todos los grandes proyectos políticos se habían llevado a cabo en Aragón por la nobleza o por el clero. Un elemento importante es que a partir de la Ilustración se incorporan a esta dirección política miembros de profesiones liberales, comerciantes, altos funcionarios, que hacen que la base social de las reformas puedan ser mucho más amplias. La Ilustración aragonesa estuvo en la cabecera de las reformas en España. Llevó a cabo
la puesta en marcha de la primera cátedra de economía que hubo en España y incidió especialmente en aspectos sobre la formación. Creó escuelas de matemáticas, de física, de química, de botánica, de dibujo. Esto le permitió ejercer una labor de dirección muy importante y ser conocida a nivel nacional e internacional. El siglo de las luces supuso un cambio en los sectores más importantes de la sociedad aragonesa. Los ilustrados consideraban la economía la llave para la felicidad del ser humano. En Aragón hubo grandes expertos que contribuyeron a ese cambio. Por ejemplo, Jordán de Aso, economista y asesor del general Palafox, que publicó 43 obras en las que quiso hallar el origen de los males de la deprimida economía del Reino de Aragón y estudió sus posibles soluciones. Hubo muchos más ilustres aragoneses, como Tomás de Anzano, Miguel Dámaso, Eugenio Larruga o como Lorenzo Normante, nacido en Verdún, titular de la primera cátedra de Economía Civil y Comercio de España, o Antonio Arteta, autor del alegato a favor de la libertad de comercio con América. En ciencia, los investigadores trabajaron en nuevos métodos a través de la experimentación y la observación. En botánica, el naturista Félix de Azara, nacido en Barbuñales, provincia de Huesca, se convirtió en el aragonés precursor de Darwin. América fue su lugar de estudio y su obra reflejó la preocupación por los problemas de su población. En medicina, la figura ejemplar fue Andrés Piquer, de Fórnoles, Teruel, mientras que la literatura aragonesa contó con intelectuales como Ignacio de Luzán o el periodista de Alcañiz, Francisco Mariano, que se ocupó de la divulgación de las ideas de la época. Mención aparte requiere Josefa Amari Borbón, escritora que defendió el talento de las mujeres en cualquier cargo social y dedicó parte de su vida a la traducción de obras científicas extranjeras. El arte también reflejó la Ilustración, con el reconocimiento estatal de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Los hermanos Valleu, Francisco de Goya o José Luzán Martínez fueron algunos de sus ilustres miembros. Como podéis comprobar, Aragón fue cuna de grandes figuras de este llamado siglo de las luces. Ahora visitemos uno de los salones de la Academia del Buen Gusto, en pleno coso zaragozano. En esta institución, como en tantas otras, los ilustrados celebraban tertulias, en las que debatían acerca de economía, comercio, literatura, artes y ciencias. Acudían ilustrados como el conde de Fuentes, Joaquín de Pignatelli e Inocencio Camón, secretario de la Academia del Buen Gusto. Con vuestro permiso, Excelencia. Sí, adelante, Inocencio, os estaba esperando. Os traigo noticias, señor conde. Sois el Hermes de nuestra academia. Y bien, decidnos, ¿cuáles son esas nuevas que traes? No os van a agradar, Excelencia. Que la Universidad de Salamanca ha emitido un informe negativo. Así lo ha hecho remitir al Consejo de Castilla, que es quien informa a su vez al rey. ¿Pero qué leo? Que la Academia del Buen Gusto no solo debe estudiarlo, sino que debe practicarlo. Y nos recomiendan, de paso, manifestar agrado por la teología. ¿Quién ha escrito este informe? Fray Manuel Rivera, señor, un fray gerundio salmantino, de esos que se enroscan en disertaciones oscuras y enrevesadas. Y un obtuso, Inocencio, y un obtuso. ¿Cómo quieren que progrese este reino sin academias como la nuestra? Leed un poco más abajo, don Joaquín. Enciclopedistas. Que nuestra propuesta revela pretensiones enciclopedistas, como si eso fuera un cargo y no una virtud. Nos acusan de tener trastornada la cabeza por culpa de lecturas inapropiadas, vamos, de filósofos franceses. Lectura. ¿Desde cuándo la lectura embotece la mente? Ya sabéis, señor, estos frailes salmantinos llevan siglos leyendo los mismos libros. Pues no hemos de reblar, Inocencio. Poco ha de importarme este informe. Seguiremos adelante con nuestras tertulias y nuestras propuestas para progreso de este reino.
Por fortuna existen academias como la nuestra, donde se estudia economía y se proponen medidas para mejorar las artes y los oficios. Y espero que así siga siendo. A propósito, ¿se sabe ya el título de nuestra siguiente tertulia? Disertación sobre la utilidad de los experimentos anatómicos y quirúrgicos de cadáveres para el estudio y práctica de la medicina. Habrá que convocar a nuestros socios. Yo lo tenía en mente, señor, pero a pesar de todo, seguimos adelante. Por supuesto. El rey conoce ya la necedad de esos frailes. Tarde o temprano don Carlos valorará nuestro trabajo. Y esperemos, señor, que las luces lleguen pronto a las universidades. Así será. ¿Sabes si ha llegado ya en el correo el diario El Noticiario? Creo que sí. Llamo a vuestro criado para que lo suba. Por favor. Una cosa, que traigan algo de beber. Que no valgo yo para tanto sofoco teológico. En 1776 nació la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País en Zaragoza, siguiendo los pasos de la Vascongada, creada en 1765. La Real Sociedad Económica Aragonesa se encargó del fomento de la agricultura y ganadería con la creación de la Escuela de Agricultura. También se interesó por el desarrollo del artesanado e industria, con el nacimiento de las escuelas de hilar, de dibujo, botánica y química. Las deficiencias y dificultades del comercio se intentaron paliar con la creación de la Cátedra de Economía Civil y Comercio. También se preocupó de otras actividades complementarias que pretendían erradicar la mendicidad y promover la reinserción social de los más desfavorecidos. Este noticiario vulgariza los razonamientos. Sí, pero es barato y llega allí donde los libros no llegan. No he de negarlo. La instrucción es bienvenida, sea poca o sea mucha. Escuchad ahora esta frase de don Francisco Mariano, pues razón no le falta. Dice: no admitiría estado de matrimonio a ningún hombre que no supiera leer a lo menos. Si los mozos tienen una educación proporcionada a su estado, gana la patria ventajas imponderables. Los mozos, los aprendices y los artistas. ¿Lo decís, señor, por la Academia de Dibujo? Desvelo de mi hermano Vicente, aunque ahora ha sido llamado a Madrid como capellán. A partir de ahora será mi hermano Ramón su primer consiliario. También vos ponéis empeño en ella, que habéis dejado los bajos de vuestra casa para las clases de dibujo con el maestro Luzán. Zaragoza bien merece una academia de bellas artes para la formación y la instrucción de nuestros artistas. No en vano, si Madrid dispone de su Academia de San Fernando, ¿por qué no Zaragoza? Porque el rey todavía no ha dado la dignidad de Academia Real. Las cosas de palacio van despacio. ¿Por qué tanta demora? Por la memoria económica. Aunque también hay otros intereses en juego, amigo mío. Los gremios. ¿No es así, señor? Las universidades, dos viejos huesos duros de roer. Demasiados artesanos, celosos de su poder, y demasiado teólogo mal avenido. La academia busca formar artistas y no artesanos. No hemos de rendirnos, señor. Ya, pero eso es batalla para otros, amigo mío. ¿Por qué decís eso? En unas semanas parto para Londres como embajador de su majestad. A partir de ahora será el marqués de Ayerbe el que acoja en su casa la Academia de Dibujo. No tenía noticia. Vamos a sentir vuestra marcha, señor. Y yo vuestra ausencia. Aunque no dudo que sacaréis adelante nuestras tertulias. Haremos todo lo que esté en nuestra mano, señor. No dudo de vuestra diligencia. ¿Y ahora le importaría acompañarme a comer a modo de despedida? Claro, señor. ¿Entonces va para Londres? Sí, efectivamente. Oye, ¿tú eres feliz? Perdona, ¿qué te hace pensar que no lo soy? Por ejemplo, ¿crees que el progreso ayuda a encontrar la felicidad? Supongo que sí. Por ejemplo, se es más feliz si tienes una enfermedad, pero hay un remedio para curarla, ¿no? Pues no lo sé. Fíjate lo que pensaba Rousseau. No creía que el progreso asegurase el bienestar y la felicidad de la gente. De hecho, pensaba que cuanto más se desarrollaba una sociedad sin control, más se degeneraba y más se corrompía. Y ponía el ejemplo del Imperio Romano. Bueno, pero la mayoría de los ilustrados de la época querían conocer todo lo que les rodeaba y creían que la razón era el único medio para hacerlo posible. Vale, la razón es una ayuda para alcanzar el conocimiento del mundo, pero solo es un instrumento, eficaz, pero un instrumento. No te sigo. Rousseau pensaba que si el ser humano podía alcanzar un nivel óptimo en el desarrollo técnico, ¿por qué no hacerlo también en un plano moral? A ver, te recuerdo que Rousseau se enfrentó al resto de ilustrados por pensar como pensaba. Los otros tenían fe ciega en la razón y separaban sentimiento de conocimiento. Pues yo ahí estoy con Rousseau.
Para buscar la felicidad del ser humano no es necesaria la razón, sino los sentimientos y el corazón. El corazón es la manera de encontrar la felicidad. ¡Guau! A partir de hoy te voy a llamar el ilustrado del amor. ¿Pero no se suponía que a las chicas os gustaban los chicos con un puntito de sensibilidad? Bueno, perdona, ilustrado del amor, sensible, a tope. Anda, estudia, a ver si tienes sensibilidad. El nacimiento de la Ilustración en Aragón supuso un empuje para los intelectuales y también para la burguesía y los burócratas que fueron ganando peso frente a una aristocracia cada vez más estancada. En política, no todos los pensadores se dejaron influenciar de la misma forma por esta corriente. Por ejemplo, Carlos III de España interpretó la nueva monarquía ilustrada bajo la fórmula de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Lógicamente, nacieron movimientos de oposición hacia esta postura y en Europa pasó algo parecido. Desde luego, el siglo XVIII fue el de las luces, pero no el de la unión absoluta, ni en lo cultural ni en lo político. Pero quedémonos en Aragón. Aquí, la figura del conde Aranda representó la máxima expresión de la política ilustrada. Nació en Siétamo, Huesca, y siempre ejerció el papel mediador entre el pueblo y las cortes, sirviendo a lo largo de su vida a 4 reyes, nada más y nada menos. Alejado de Aragón por su papel militar y diplomático, nunca dejó de pensar en su tierra. Fundó desde la distancia la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País y también el llamado Partido Aragonés, en el que contó con nombres ilustres como los condes de Fuentes, Ricla, Sástago y Sobradiel, los duques de Híjar o el propio Ramón de Pignatelli. El conde de Aranda también fundó la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Su preocupación siempre fue encauzar la economía aragonesa y apostó por la navegación del Ebro como factor indispensable para el movimiento comercial. Por eso, desde Madrid, apoyó con fuerza la construcción del Canal Imperial de Aragón, la mayor obra de ingeniería hidráulica de Europa a finales del XVIII. Pero no todos los ilustrados eran hombres. También había mujeres, como Josefa Amari Borbón, que fue miembro de honor de la Real Sociedad Económica de Aragón por méritos propios, ilustrada precursora en la defensa de los derechos y del talento de las mujeres. No, y 1000 veces no. Pero tan grave os parece la propuesta del marqués de Ayerbe. Martín, en Madrid han creado una junta de damas sin asiento ni voto y para labores propias de nuestro sexo. Aquí, en la Sociedad Económica de Aragón, soy una entre pares, de igual a igual, en un mundo de hombres. No solo eso, sino que además sois miembro de honor de nuestra Real Sociedad de Amigos del País. ¿También allí os opusiste? Por supuesto. Los socios matritenses piensan en la cultura como un adorno valioso, como un aderezo para damas. No en vano es un valor, y la mujer que la posee cotiza más en el mercado matrimonial. No me lo recordéis, Martín, pues estoy casada. Y si vos supierais lo que tuve que oír. Algo sé. He leído vuestra memoria contra Cabarrús. Os despachabais a gusto. ¿Pero sabéis qué argumento esgrimió? Que teníamos poca constancia para los estudios y poca inclinación hacia las cosas públicas. Desde luego no es vuestro caso. No en vano, nuestra Real Academia os encargó la dirección de una escuela de mujeres para enseñar a las niñas a hilar, pero también a leer, escribir y contar. Pero si es que en el fondo, Martín, no hay diferencia natural entre niños y niñas. Es la falta de educación y las razones utilitarias, que no metafísicas, las que nos hacen de menos. Bien sabéis que en Zaragoza vuestra opinión tiene mucho más peso. Pues más vale, porque pienso votar en contra de crear una junta de damas, similar a la de Madrid. Si piensa el marqués de Ayerbe que la ociosidad a la que somete a su esposa en casa es lo común, bien equivocado está. Ya sabéis, Josefa, que la nobleza no es tan práctica como nosotros. Nosotros hemos tenido que labrarnos nuestro propio camino. No es cuestión de honor y sangre, Martín. El alma no tiene sexo, pero la naturaleza del hombre tiende a someternos. Pero desde luego ese no ha sido vuestro caso. Vuestro marido os ha permitido ejercer la literatura noblemente y además aquí en nuestra sociedad disponéis de un espacio propio y autónomo.
Ocupa todo un estante. ¿A qué os referís, Martín? Ah, ¿no lo sabéis? Acompañadme y veréis. Vamos a la biblioteca. El comportamiento de los ilustrados pasaba por analizar la realidad existente, por plantear soluciones y por poner en práctica dichas soluciones. Este método de trabajo se aplicó tanto en la agricultura como en los trabajos artesanales, en el comercio, en la física o en la química. Estas ideas y métodos de trabajo, donde convivían la teoría y la praxis, se plasmaron en España en las reales sociedades económicas de amigos del país, surgidas bajo el impulso directo del Estado. Así que usted lo leyó. Desde luego. Mi padre tuvo acceso a un ejemplar. A pesar de la prohibición. No seas ingenuo, Martín. Los libros de Rousseau penetraron por aduanas, puertos y embajadas. ¿Pero cómo fue posible? Pues porque mientras se simulaba quemar el libro ante la muchedumbre, lo que se quemaba era otra cosa bien distinta. Me estáis tomando el pelo. Para nada. Tras el espectáculo, señores nobles y embajadores se apresuraron a conseguir un ejemplar. ¿También el conde de Aranda? No, es el primero. Mejor haría el señor embajador en cuidarse ahora que los revolucionarios se han enfrentado al rey de Francia. En París se están desmesurando las cosas. Esperemos que las aguas vuelvan a su cauce. Que el hijo de un carpintero quiera ser senador sin saber de leyes y ni siquiera tener el oficio de su padre es la peor desgracia que le puede ocurrir a un reino. La educación, Martín, no le hemos prestado la debida atención. El Estado debería hacerse cargo de la educación de los niños y de las niñas, pues son su primera riqueza. Y de crear nuevos artesanos, señora, no lo olvidéis, capaces de crear con su trabajo su forma de sustento. De eso sabéis vos más que yo, que por algo sois el protector de la Academia de Dibujo. Protector y mantenedor, señora, que aquí nadie suelta ningún dinero. Pero hay que socorrer enseñando. Es la única forma de evitar que se monte una masa de inadaptados. Yo soy un hombre práctico, señora, no como vos, una mujer de letras, pero sé el provecho que le hace el dibujo a los comerciantes y a los artesanos de esta ciudad. Estáis haciendo una gran labor, Martín. Gracias a vos, la sociedad económica cumple la función para la que nació: fomentar el empleo de oficios y comercio. Vos y yo tenemos algo en común, señora. ¿La inteligencia, a pesar del sexo? Sí. Y además el marqués de Ayerbe, que en mi caso también se interpuso. Sí, pero vuestro proyecto contaba con el apoyo de Florida Blanca y de la sociedad. Sí, más de palabra que contante. Aún no han llegado los fondos. No. Hasta el momento he tenido que sufragarlo todo de mi bolsillo. El adecentamiento de las aulas, los sueldos de los profesores, los lienzos traídos desde Italia, los moldes de yeso, todo. Pero al menos tendréis alumnos. Sí, no podemos quejarnos. Entre artesanos, artistas y aprendices, unos 150. Hay que formar españoles verdaderos, sencillos, graves, sin afectación ni sin vanidad. Algunos son talentosos, otros no. Pero hombre sin gracia o talento natural es tan raro como el que los posee todos. El talento se cultiva y se educa, Martín. Eso creo yo también, señora. Y ahora, ¿qué os parece si volvemos a la biblioteca y me decís dónde tenéis escondido el libro ese de Rousseau? Las luces de la razón llegaron al Reino de Aragón con aires de optimismo y los cambios se materializaron en buena parte de los sectores. Todo ello gracias al trabajo de emprendedores aragoneses que defendieron sus ideas y trabajaron para desarrollarlas en distintas disciplinas, en el arte, la ciencia, la cultura y muy especialmente en la política y en la economía. Cabe preguntarse, ¿cómo sería hoy Aragón de no haber sido por aquellos hombres y mujeres ilustrados? Pues con total seguridad podemos afirmar que no sería igual, aunque hay cosas que nunca cambian. El conde Aranda ya diagnosticó entonces problemas en Aragón que todavía persisten. Y si no, fijaos en esta cita que dejó para la historia. La felicidad de un reino está en su mayor población y el aumento de esta depende de la abundancia de sus frutos para su mantenimiento.
Os dejo con esta frase para la reflexión hasta nuestro próximo encuentro con la historia, aquí, en Reino y Corona. In keep